No fue la primera vez que cancelaban algo conmigo, pero esa tarde algo se sintió diferente. Me quedé viendo la pantalla del celular, sin moverme, mientras el olor del mole que llevaba horas preparando se colaba por toda la casa. El mensaje era corto, casi frío. Hola suegrita, Laura amaneció muy mal, dolor fuerte de cabeza, no podrá venir nadie hoy. Mejor descansamos y reprogramamos para otro domingo, ¿va? Solo eso. Sin un gracias, sin un te avisamos antes, sin una disculpa. Ni siquiera una carita triste. Cerré los ojos por un segundo. No dije nada. No lloré. Pero ahí estaba de nuevo esa punzada entre el pecho y el estómago, ese silencio que ya conozco bien. Había puesto la mesa con mis mejores manteles, los bordados que me enseñó a hacer mi madre en San Luis, cuando era niña. Servilletas de tela perfectamente dobladas, los platos blancos con el borde dorado que siempre sacamos para celebraciones. La casa entera olía a domingo. El arroz todavía hervía a fuego lento. El flan en el refrigerador, listo desde la noche anterior. Todo eso, hecho con amor. Pero nadie vendría. Otra vez. Guardé el mole en recipientes de vidrio. Apagué la estufa. Me senté junto a la ventana y vi pasar el tiempo, escuchando cómo se apagaba el día sin voces, sin risas, sin el ruido de mis nietos corriendo por el pasillo. Después de un rato me dije que no podía quedarme ahí sentada sintiéndome mal. Me puse un suéter, tomé un tupper con pan de elote recién horneado y decidí llevárselo a doña Carmen, mi vecina de toda la vida, que acababa de salir del hospital. El sol ya estaba bajo cuando salí, y el aire olía a tierra mojada. Decidí tomar una ruta más larga para estirar un poco las piernas, y sin pensarlo mucho, pasé por la calle donde vive mi hijo Ricardo. Solo pasé, sin intención de detenerme, o al menos eso me repetí. Pero cuando pasé frente a su casa, algo me hizo frenar. Escuché música, no una canción triste de fondo, sino música alegre, risas, voces, voces familiares. Me acerqué un poco, fingiendo mirar unas plantas del jardín de al lado, y entonces los vi. A todos. Estaban ahí. Ricardo, Laura, los niños, mi hermana Lupe, incluso su esposo Jorge, a quien casi nunca invitan. Una mesa larga en el patio, decorada con flores, copas, servilletas de tela, mis servilletas, el mismo flan que yo preparé, servido en rebanadas generosas, una botella de vino tinto que reconocí al instante. Era el Orellana, el caro, el que solo compramos una vez al año. Una vela encendida en el centro de la mesa. No hice ruido, solo observé desde la sombra. Sentí que el aire se me atoraba en la garganta. Nadie se veía enfermo. Nadie parecía estar cuidando a alguien con migraña. No era una reunión cualquiera. Era una celebración. Vi a Laura acercarse a Ricardo, reírse bajito y decirle algo al oído. Fue entonces cuando la escuché decir, casi murmurando, pero claro como el agua: «Chin». La vieja se dio cuenta. No gritó. No lo dijo con rabia. Fue más bien como cuando uno se da cuenta de que dejó la estufa encendida. Fría, despreocupada. No sé cuánto tiempo me quedé parada ahí, pero me di la vuelta antes de que alguien me viera. No por vergüenza. No, me fui porque entendí. Entendí que no era una omisión. Era una decisión. Y lo habían planeado así. Como si yo fuera una molestia. Como si fuera normal dejarme afuera. Caminar de regreso a casa me tomó el doble de tiempo. El pan de elote seguía caliente en mis manos, pero ya no tenía a quien dárselo. Lo dejé en la puerta de doña Carmen sin tocar el timbre. No quería ver a nadie. No esa noche. Al llegar, me quité el suéter, lo doblé con cuidado y me senté frente al comedor vacío. Encendí una vela. Solo una. No para dar ambiente, sino para no estar completamente en la oscuridad. Serví un poco de mole en un plato y comí sola, escuchando los cubiertos contra la loza como si fueran una canción de despedida. No pensé en confrontarlos. No esa noche. Pensé en la mesa llena, en sus risas, en cómo usaron mis cosas, mi comida, mi dinero, en cómo no me necesitaban, hasta que sí. A las 9 en punto, mi teléfono vibró. Pensé que era una disculpa, aunque no lo esperaba. Pero no, era una notificación de mi banco. Una transacción reciente. 7,200 pesos en la terraza del lago. Una parrilla cara, en las afueras de la ciudad.
Un restaurante al que solo fuimos una vez, cuando cumplí 65 años, donde Ricardo brindó por mí, con los ojos llorosos, diciendo, mi mamá es la mujer más generosa que he conocido. Recordé eso con un nudo en la garganta. La notificación decía, compra realizada con tarjeta terminación 44. Mi tarjeta. Me levanté. Fui a mi cuarto. Abrí el cajón donde guardo los recibos y las copias de mis cuentas. Tomé el estado más reciente de la tarjeta. Busqué. Y ahí estaba. Esa y otras 5 compras más. Todas de ese mes. Restaurantes. Entregas de comida. Una tienda departamental. Nada mío. Nada comprado por mí. Mis dedos temblaban. No de rabia. De confirmación. Porque siempre lo supe. Solo me faltaban las pruebas. Me senté en la cama, en silencio. Abrí una carpeta manila vacía y escribí una palabra en la portada con marcador negro, usada. Luego metí el estado de cuenta con cuidado. Acomodé los bordes. Cerré la carpeta. Me dije que al día siguiente revisaría todo. No era la primera vez que me dejaban fuera, pero sí sería la última en que lo harían sin consecuencias. No tenía rabia. Tenía memoria. Y tiempo. Mucho tiempo. Nunca he sido de espiar ni de hacerme la víctima. Pero cuando la mentira te acaricia la cara con una sonrisa, algo dentro de ti cambia para siempre. Esa noche no dormí. No por rabia, ni siquiera por tristeza. Era otra cosa. Una mezcla de lucidez con cansancio. Como si por fin hubiera abierto los ojos después de muchos años con los párpados pesados. Me levanté a las 5, como siempre. Preparé café. El mismo café que compré en oferta para que todos tuvieran para llevarse cuando venían a casa. Ya no me pareció tan buen gesto. Encendí la lámpara del comedor y saqué todos los estados de cuenta que había guardado por costumbre. A veces me decían maniática, que para qué guardaba papeles viejos, que ya todo estaba digital. Pero una costumbre contadora no se va tan fácil, ni las heridas tampoco. Me senté con lápiz rojo y una libreta nueva. Revisé los movimientos desde enero. Empecé a subrayar fechas, montos, lugares. Y entre cada línea, una pequeña traición disfrazada de normalidad. 480 pesos en una pastelería fina el mismo día que Laura me dijo que no tenía dinero para el pastel del niño. 2.300 pesos en gasolina justo una semana después de que ella perdió su tarjeta. Una suscripción a un servicio de películas coreanas que yo nunca he visto. Una compra en línea de unos audífonos Bluetooth. Yo ni siquiera uso el celular para escuchar música. A cada gasto le ponía una marquita, una línea roja, una pequeña herida más. Después encontré algo que me hizo detener la respiración. Un vuelo redondo a Cancún, con fecha de hace 3 meses. Recordé las fotos que Laura subió a redes ese fin de semana. Un hotel de lujo, playa privada, desayunos con vista al mar. Yo le había comentado, qué lindo se ve todo, disfruten mucho. Ella respondió con un emoji de sol y una frase que ahora me arde. Nos hicimos un espacio, necesitábamos desconectarnos. Con mi tarjeta, con mi dinero, con mi generosidad que tomaron como tonta. No llamé a nadie, no escribí mensajes, no hice escándalo, pero cada línea en ese estado de cuenta era como una confesión no dicha. No necesitaba que ellos me explicaran nada. Las cifras hablaban. Había algo de elegancia en ese silencio. Porque no era el silencio de la ignorancia, era el de la observación. Y yo estaba lista para escuchar lo que por tanto tiempo no quise ver. Más tarde, abrí la app del banco, cambié la contraseña, activé alertas nuevas y bloqueé la tarjeta principal. Luego llamé para pedir una reposición con otra numeración. No me tembló la voz, no pedí disculpas. Quiero que la anterior quede completamente cancelada. No autorizo más movimientos con ella. Dije con firmeza. La operadora me respondió con tono amable, sin saber que detrás de esas palabras había más de lo que se imaginaba. Cerré la app, respiré hondo y me serví otro café. A las 2 de la tarde, recibí una notificación. Habían intentado hacer un cargo en una tienda departamental, 3.100 pesos en hogar y decoración. Fue rechazado. Minutos después, otro intento, comida a domicilio. También rechazado. Y ahí supe que ya lo sabían, que ya estaban sintiendo la incomodidad de no tener acceso al cajero automático emocional que habían hecho de mí.
No me dio gusto. Me dio paz. Esa noche, justo cuando iba a cerrar el correo, vi un nuevo mensaje. Era de Ricardo. Ma, intenté pagar unas cosas y la tarjeta no pasó. ¿Todo bien? Leí el mensaje varias veces. No, tenía idea de que ya no era suya para usar. Respondí con una sola frase. Todo bien. Ya no está disponible. No preguntó más. Al menos no por ahí. A la mañana siguiente, me llamó. Su voz sonaba más nerviosa que en años. Oye, mamá, ¿bloqueaste la tarjeta? Laura dice que, bueno, que parece que no funciona. Hice una pausa. Luego respondí con calma. Sí, la cancelé. Revisé los movimientos y había muchos que no reconocía. Silencio. Unos segundos. Luego vino la justificación. Ah, seguro fue un error. Laura pidió unas cosas y tal vez quedó guardada en alguna app. Ya ves cómo es la tecnología. Me quedé callada. Lo dejé hablar. Justificarse. Enredarse. Voy a revisar bien. ¿Va? Tú no te preocupes, me dijo. Y antes de que pudiera seguir, respondí. No estoy preocupada, Ricardo. Estoy despierta. Otra pausa. Más larga. Luego colgó. No pasaron ni 10 minutos cuando Laura me escribió. El mensaje era una mezcla de sonrisa falsa y sarcasmo. Hola Mar, vi que cancelaste la tarjeta. Jeje. Creo que se guardó sin querer en una de las apps y por eso ha pasado eso. ¡Qué oso! Ja. Espero no estés molesta. Besitos. Ni una disculpa. Ni un gracias. Solo esa familiar actitud de restarle importancia a todo. Como si fuera yo la que estaba exagerando. Como si fuera absurdo que me molestara que usaran mi dinero sin permiso, durante meses, mientras me decían que no podían ni comprar pañales. Leí el mensaje, respiré profundo, y no respondí. No porque no tuviera nada que decir, sino porque ya no necesitaba decir nada. Guardé el celular en el cajón, tomé la carpeta Manila y añadí una hoja nueva, lista de intentos de cargos rechazados. Fecha, hora, lugar, cantidad. Esa era mi forma de hablar, con papeles, con datos, con pruebas. Esa noche dormí un poco mejor. No por haber ganado. No era una guerra. Era una limpieza, un deshago, una forma de volver a tener control sobre mi propia vida. Me di cuenta de que no se trataba del dinero. Se trataba de la historia, de cómo me habían convertido en una figura útil, generosa, silenciosa, pero invisible. Y yo ya no estaba dispuesta a ser invisible para nadie. No otra vez. Hay un momento en que todo se parte. No suena una alarma. No hay gritos. Nadie lo anuncia. Simplemente lo sabes. Ese momento me llegó sentada sola en la mesa, rodeada de papeles, con una taza de té que ya se había enfriado. Frente a mí, las pruebas, meses de movimientos financieros que no eran míos, pero sí con mi nombre. No sé cuánto tiempo pasé ahí, marcando con lápiz rojo cada gasto ajeno que llevaba mi firma. A cada línea, una punzada distinta. No eran solo números, eran formas de decirme, en silencio, que durante años no me habían visto como una persona, sino como una cuenta sin fondo. Empecé a notar un patrón. Las fechas coincidían con momentos en los que me cancelaban planes, en los que me decían que no podían venir por falta de dinero, o que los niños estaban enfermos y no podían salir. En todos esos días había cargos, restaurantes caros, tiendas en línea, cafés de esos que decoran con flores las bebidas. Hasta encontré una compra de entradas al cine VIP el mismo fin de semana que Laura me dijo que estaban guardando cada centavo para poder pagar la colegiatura. Me reí sola, una risa seca, sin alegría, como un reflejo de supervivencia. Busqué una carpeta vacía, una manila grande, de las que uso para mis documentos personales. En la portada escribí con marcador negro la palabra que me costó reconocer, usada. La miré por varios segundos antes de abrirla y comenzar a llenarla. No solo con estados de cuenta. También incluí capturas de pantalla de mensajes, fotos impresas, recibos que encontré en la basura del cesto del baño cuando venían a casa. Cosas pequeñas, pero juntas contaban la historia completa. Mientras tanto, el silencio desde su lado se volvía más incómodo. Ricardo no volvió a llamar. Laura dejó de mandarme memes, como si eso bastara para mantener una relación. Yo tampoco los busqué. No era un juego de orgullo.
Era un límite. Por primera vez, decidí no estirarlo más. Cuando te das cuenta de que el amor que das viene con condiciones, entiendes que dejar de dar también es un acto de amor, pero hacia ti misma. Una semana después, me llegó una carta de mi banco. Confirmaban la cancelación de la tarjeta, la emisión de una nueva, y me pedían que destruyera la anterior. La sostuve entre mis manos como si fuera un billete de lotería viejo. Y entonces, sin ceremonia, sin coraje, tomé unas tijeras y la corté. Una línea recta por la mitad. Luego otra. 4 pedazos. Me sentí más ligera. Esa noche, al abrir el cajón donde guardo las carpetas, encontré una vieja. Tenía anotado legal 2018. Era la copia de mi testamento. Aún tenía los nombres de Ricardo y Laura como beneficiarios directos. El fondo de ahorro que junté durante toda mi vida, la casa, el seguro de vida que aún no vence, todo con sus nombres. Me quedé mirando ese papel como si fuera una versión antigua de mí misma. Una mujer que aún creía que el sacrificio era amor, que darlo todo sin esperar nada era noble. Cerré la carpeta sin cambiar nada. Aún no, pero algo ya se había movido dentro de mí. Al día siguiente, recibí una visita inesperada. Clara, mi vecina de al lado, tocó la puerta con una cajita en la mano. Pan dulce, hecho por su hija. Te hemos visto con muchas luces prendidas de noche, me dijo, preocupada. Le ofrecí pasar. Charlamos un rato. Nada profundo. Flores, la humedad, los precios del gas. Pero cuando se fue, me dejó algo más. Que pan. Me dejó compañía sin condiciones. Y eso, después de lo que viví, me pareció un lujo. Esa noche, imprimí la lista de cargos con sus respectivas fechas. Le puse un clip grande y la metí en la carpeta marcada como usada. También agregué una hoja nueva, en blanco, donde escribí lista de respuestas. Y debajo, en letras grandes, aún no dichas. No planeaba gritar, ni hacer escándalo, pero tampoco me iba a quedar callada para siempre. Solo estaba esperando el momento exacto, y cuando llegara, iba a estar lista. 2 días después, Laura me llamó, no para hablar de lo que sabíamos las dos, sino para invitarme a una comida por el cumpleaños del niño. Dijo que lo celebrarían en casa, algo sencillo, que esperaban que pudiera llevar el postre como siempre. Le pregunté con voz suave, ¿ya no tienen migrañas los domingos? Silencio. Una pausa que supo a hielo. ¡Ay, suegrita! No empecemos, dijo al fin, con una risa forzada. Fue una confusión, te lo juro. Respondí con calma, no te preocupes. Esta vez sí voy a ir. Colgó sin decir nada más. Y entonces supe que ese domingo no solo iba a llevar un flan, iba a llevar también algo más. Las cuentas claras, no con furia, no con venganza, solo con verdad, y con los papeles en orden, como toda mi vida. La voz de mi hijo al otro lado del teléfono no era de enojo ni de preocupación. Era algo peor, era nerviosa, como si supiera que ya no podía seguir escondiendo las cosas. Me llamó la noche antes del cumpleaños del niño. Oye, ma, Laura dice que vas a venir mañana. ¿Todo bien? Le respondí que sí, que ya tenía listo el flan y que iba a llegar puntual. Hubo una pausa incómoda. Bueno, solo que no queremos que vayas a sentirte mal, ni hacer mala cara, ¿sabes? Esa frase me atravesó, no por lo que dijo, sino por lo que no se atrevió a decir. Como si fuera yo el problema. Como si después de todo, lo único que esperaban era que fingiera, que sonriera, que no mencionara nada. Ese sábado por la noche revisé la carpeta una vez más. Había sumado los montos con cuidado. Solo entre restaurantes, servicios y compras innecesarias, eran más de 120,000 pesos. Había regalos que yo nunca vi, comidas que no probé, viajes que no me invitaron, y todo eso fue pagado por mí. No con gusto, con engaño. Imprimí una copia más del resumen. Lo guardé en un sobre amarillo, de los grandes. No escribí destinatario, ni advertencia. Solo lo deslicé dentro de mi bolso, junto con el flan. La mañana del domingo amaneció gris, como si el cielo también supiera lo que iba a pasar. Me vestí con calma. Usé mi blusa color lavanda, la que me regaló Ricardo hace años, antes de que me empezaran a ver como una obligación. Me maquillé un poco. Quería verme bien.
No para ellos, para mí. Caminé despacio hasta su casa. Al llegar, escuché desde la banqueta las voces y la música. Risas, niños corriendo. Parecía una familia feliz. Parecía. Laura abrió la puerta y fingió una sonrisa. «Qué bueno que viniste, suegrita», dijo, como si no fuera la misma persona que me había dejado afuera tantas veces. Le extendí el flan sin decir nada. Pasé al comedor. Todo estaba decorado con temática de superhéroes. Globos, mantel, servilletas con dibujos. Reconocí todo, porque cada uno de esos artículos había salido de un pedido en línea con mi tarjeta, el mismo que apareció en mi cuenta como gastos varios. Ricardo se acercó a saludarme, un poco tenso. «¿Quieres café, ma?» Asentí. Me ofrecieron asiento. Me senté. Esperé. Vi cómo se servían, cómo hablaban, cómo evitaban mirarme demasiado, como si mi sola presencia incomodara, como si ya no supieran cómo fingir. Hasta que finalmente, Laura me pasó una rebanada de pastel al mismo tiempo que uno de los niños gritaba desde el patio. Ella se levantó y, en ese momento, aproveché. Saqué el sobre amarillo y lo dejé sobre la mesa, junto a su plato. No dije nada, ni una palabra. Solo lo dejé ahí. Ricardo lo vio. «¿Qué es esto?», preguntó. No respondí. Tomé mi taza de café, bebí un sorbo y sonreí con educación. «Después lo abres. No es urgente, pero es necesario». Su rostro cambió. Laura volvió a entrar y lo notó. «¿Qué pasa?». Ricardo le mostró el sobre. Ella lo abrió. Su expresión pasó de curiosidad a rigidez. «¿Qué es esto?», preguntó, pero su voz ya no era dulce. Era defensiva. «Es una factura», respondí. «Solo eso. Una cuenta pendiente». Hubo un silencio extraño. Los niños seguían jugando, ajenos. Pero en la mesa todo se congeló. «Esto es una broma, ¿verdad?», dijo Ricardo, medio riendo. «¿Nos estás cobrando?». Lo miré con calma. «Les estoy mostrando. Lo que hicieron. Lo que tomaron. Lo que nunca pidieron permiso». Laura resopló. «No sabíamos que te ibas a poner así. Solo fueron algunas cosas». Mi tono no cambió. «No fueron algunas. Fueron muchas. Y no es solo el dinero. Es lo que representa». Se hizo un silencio largo. Nadie sabía qué decir. Nadie esperaba que hablara, porque por años me acostumbré a callar. Pero ese domingo, no. Laura rompió el silencio con un tono áspero. «Pues si eso crees, tal vez ya no deberíamos pedirte nada». Me reí, no de burla, de alivio. «Eso espero», le respondí. Me levanté, tomé mi bolsa y antes de salir dije: «No busco venganza, solo respeto. Y ese, por ahora, se cobra con distancia». Caminé de regreso a casa bajo el mismo cielo gris. No lloré, no temblé. Me sentía limpia, como si por fin hubiera soltado una carga que no era mía. Ya no tenía que fingir. Ni ellos podían seguir actuando como si no supieran. Esa misma noche, el teléfono empezó a sonar. Primero una llamada, luego otra, después mensajes. Algunos eran de Ricardo. «¿Qué fue eso, mamá? Laura está furiosa. ¿De verdad piensas que quisimos aprovecharte?». No respondí. Luego vinieron los mensajes de Laura. «Qué manera más fea de arruinar una fiesta de niños. Pensé que eras distinta, muy decepcionada de ti». Los leí todos, en silencio, y los archivé, no porque no dolieran, sino porque ya no quería seguir participando en una dinámica donde yo siempre salía perdiendo. Esa noche no hubo té, ni lectura. Solo me senté en la cama y abrí la carpeta una vez más. Saqué una hoja limpia y escribí: «La cuenta fue entregada. Las consecuencias están en curso». Cerré la carpeta, apagué la luz y dormí. No me llamaron al día siguiente, y esa fue la confirmación más clara de que el sobre no había sido ignorado, porque el silencio, cuando se rompe con una verdad incómoda, ya no es el mismo. Cambia de color, se vuelve más denso, como si de pronto todos supieran que algo ya no podrá volver a ser como antes, aunque finjan lo contrario. Yo no esperaba disculpas, pero tal vez, en el fondo, esperaba algo de humanidad. Un «lo siento», un «no lo sabíamos», algo que mostrara que detrás del uso había conciencia. Pero no.
Solo mensajes pasivo-agresivos y llamadas perdidas que no volvía a devolver. Me dediqué esa semana a limpiar. No la casa, no. Limpiar papeles, recuerdos, espacios mentales. Abrí una caja que guardaba en el armario, llena de cartas antiguas, recibos de cosas que ya no existen, tarjetas de cumpleaños que me daban con afecto antes. Encontré una en particular, doblada con cuidado, dentro de un sobre blanco. Tenía la letra de Ricardo, de cuando era niño. Para la mejor mamá del mundo, gracias por todo lo que haces por nosotros. La leí despacio, y mientras la sostenía en las manos, me pregunté en qué momento se les olvidó lo que antes sabían con tanta claridad. Esa noche decidí hacer algo más. Llamé al restaurante donde habían hecho la primera compra con mi tarjeta, ese lugar al que nunca me invitaron, pero donde celebraron usando mi dinero. La recepcionista me transfirió al gerente, un joven amable que parecía no tener idea de lo que iba a decirle. Buenas tardes, necesito confirmar un cargo con ustedes. Fue hecho a mi tarjeta, pero yo no estuve ahí. Me pidió los últimos 4 dígitos y la fecha. Me puso en espera un momento. Luego volvió. Sí, señora Hernández. Ese cargo fue procesado por un perfil guardado en nuestra base a nombre de Laura Valdés. Me quedé en silencio unos segundos. No de sorpresa, sino para contener el temblor en la voz. ¿Perfil guardado?, pregunté. Así es. Es común que nuestros clientes frecuentes almacenen su forma de pago para facilitar pedidos futuros. La señora Valdés tiene esa tarjeta asociada desde hace un poco más de un año. Me aclaró que la tarjeta había sido utilizada varias veces para cenas, pedidos a domicilio y reservas. Y nunca preguntaron si era suya, dije en voz baja. Nosotros solo seguimos las indicaciones del perfil, señora. Agradecí su tiempo. Colgué, y me quedé sentada en la cocina por varios minutos. El refrigerador vibraba suave. Afuera, los pájaros empezaban a dormirse. No fue la cantidad de veces. Fue el año entero. Un año entero en el que comieron, bebieron, vivieron sabiendo que no era suyo, pero sintiéndose con derecho. No se trataba de un error. Se trataba de costumbre. Una costumbre que solo podía existir si yo seguía siendo la misma, callada, confiada, ausente de mí. Esa noche imprimí todo. El correo con el restaurante, el historial de uso, los días, las horas. Abrí de nuevo la carpeta Manila y añadí las hojas en orden. Puse post-its de colores. En uno escribí pruebas externas. En otro, admisión indirecta. Sentí que volvía a ser yo. No la madre buena, no la suegra útil, sino la mujer que construyó su vida a base de orden, disciplina y claridad. La que jamás se aprovechó de nadie. La que durante décadas cuidó cada peso como si fuera ajeno. Al día siguiente, Ricardo volvió a llamar. Esta vez sí contesté. Su voz sonaba menos agresiva, más cansada. Ma, ¿de verdad hablaste con el restaurante? Respondí sin rodeos. Sí, y me dijeron todo lo que necesitaba saber. Se quedó callado. Luego dijo, fue un malentendido, te lo juro. Y yo, un malentendido no dura un año. Se escuchó un golpe suave. Quizás se sentó, quizás se rindió un poco. Mamá, no sabíamos que te iba a doler así. Y ahí fue cuando lo supe. Sabían que lo hacían, pero no pensaron que me afectaría. Porque en su mente yo era un banco que no preguntaba, una fuente inagotable que no reclamaba. Les falló la cuenta. Laura quiere hablar contigo, me dijo. Le dije que no era necesario, que ya todo estaba dicho. Pero tú nunca has sido así, insistió. Y respondí, tú tampoco, Ricardo. Pero aquí estamos. Colgué sin esperar su respuesta. Me temblaban las manos, no de miedo, de haber sostenido mi lugar por fin. Caminé hacia el espejo de la entrada. Me vi, y me reconocí, por primera vez en años. Cuando abrí la puerta, no supe si era una provocación o un acto desesperado. Laura estaba ahí, parada frente a mí con una bolsa de pan dulce en una mano y una sonrisa que no le alcanzaba los ojos. No avisó, no preguntó si podía venir. Solo tocó el timbre como si nada hubiera pasado. Te traje un detalle, dijo, levantando la bolsa como si eso pudiera cubrir el año de engaños. La dejé pasar, no por cortesía, sino porque algo en mí quería mirar todo de frente, sin máscaras, sin excusas,
Cerré la puerta detrás de ella y el aire se volvió espeso, como si la casa reconociera la tensión antes que nosotras. Se sentó en la mesa del comedor sin esperar invitación. Yo no ofrecí café, ni té. Solo me quedé de pie, observándola. Mira, Mar, no quiero que esto se convierta en un drama familiar. ¿Sí? Yo sé que estás molesta, y con razón. Pero también sé que no era para tanto. Se salió de control, nada más. Dijo eso como si hablara de un postre que se quemó. Me senté al fin. Crucé las manos sobre la mesa. ¿Sabes cuántas veces usaste mi tarjeta? Su mirada se desvió hacia la ventana. No tengo el número exacto, pero ya entendí que estuvo mal. Respiré hondo. Contuve el impulso de responder con ironía. Quería claridad, no venganza. Usaste mi tarjeta durante más de un año. Compraste ropa, comida, vuelos, membresías. Me mentiste cada vez que dijiste que no alcanzaban para gasolina. Me excluiste mientras celebraban con lo mío. ¿Y crees que basta con un pan dulce? Laura se removió incómoda. Te juro que no lo planeamos así. Fue pasando. Y como tú nunca decías nada. Ahí estaba, la frase clave. Como tú nunca decías nada. Eso era lo que sostenía todo. Mi silencio. Mi forma de amar callando. De dar sin pedir. De entender sin exigir. Porque fui criada para pensar que el amor verdadero no pone límites. Pero estaba equivocada. El amor verdadero también sabe decir basta. Laura intentó tomar mi mano. La retiré con suavidad. Esto no se arregla con promesas, ni con disculpas de último momento. Esto se trata de respeto. Y ese, Laura, no se recupera con palabras bonitas. Se quedó callada. Por primera vez, sin argumentos, sin justificaciones. Bajó la mirada. No por vergüenza, sino por cálculo. Lo vi claro. Pensaba en lo que venía después, en lo que podían perder. ¿Qué quieres que hagamos entonces?, preguntó. Su tono cambió. Ya no era dulzura, era preocupación, de la que nace cuando el control se te escapa. ¿Quieres que te devolvamos el dinero? Me incliné hacia adelante. No pueden. Frunció el ceño. ¿Cómo que no? Le respondí sin titubear, porque no hay suficiente en sus cuentas para devolver todo lo que tomaron, y porque lo que me deben no es solo dinero. La tensión se estiró como un hilo a punto de romperse. Entonces, sin aviso, entró Ricardo. Abrió la puerta con su copia de la llave, una que nunca me pidió, pero que yo entregué con gusto hace años. Nos miró a ambas, intuyendo que llegaba en medio de algo. ¿Qué está pasando?, preguntó, tratando de mantener la calma. Laura se levantó. Nada, estábamos hablando. Él la miró, luego me miró a mí. Mamá, si esto es por lo del dinero, podemos resolverlo. Hablamos con el banco, hacemos pagos, lo que sea, pero no hagas más grande esto. Me reí. Una risa suave, incrédula. Más grande, ¿te parece poco? Me puse de pie. Caminé hacia el mueble donde guardo los documentos importantes. Tomé la carpeta manila. La llevé a la mesa. La abrí y la giré para que la vieran. Ahí están los cargos, las fechas, las pruebas, todo, desde hace más de un año. Ricardo se quedó mirando las hojas como si fueran ajenas, como si no entendiera que era su historia también. No sabíamos que dolía así, mamá. Esa frase me tocó un nervio profundo. ¿Y cómo pensaban que me sentía? Creían que yo no contaba, que todo lo mío era de todos menos mío. Laura apretó los labios. Ricardo bajó la mirada. El silencio volvió, pero esta vez no era cómodo. Era un muro, inmenso, irrompible. Ya no quiero hablar más de esto, dije con firmeza. No me llamen, no me escriban. Tómense el tiempo para entender lo que hicieron. Y cuando lo entiendan de verdad, si es que algún día lo hacen, tal vez podamos volver a hablar. Me dirigí hacia la puerta. La abrí. No dije nada más. Laura se movió primero. Ricardo la siguió. Salieron sin una palabra más. Cerré la puerta despacio, sin dramatismo, sin lágrimas. Esa noche me serví una copa de vino, el mismo que una vez compré para celebrar el cumpleaños de Ricardo, el que terminaron bebiendo sin mí en aquella comida que no existía. Encendí una vela, no para recordar, para marcar el inicio de algo nuevo. Me senté con la carpeta aún abierta frente a mí.
Saqué una hoja más. En la parte superior, escribí, fecha en que se fue el silencio. Y justo debajo, hoy. Dicen que cuando una mujer se calla, algo muere. Pero cuando una mujer habla después de tanto silencio, algo nace. Y eso fue lo que sentí esa noche, mientras tomaba pequeños sorbos de vino frente a la vela encendida. No era amargura, tampoco triunfo. Era algo más sereno, más profundo. Por fin me había escuchado a mí misma. Por fin me había dicho la verdad en voz alta. Ya no me quedaba esperando la explicación que nunca llegaba. No más justificaciones. No más, no fue nuestra intención. Había algo liberador en dejar de justificar lo injustificable. En cerrar la puerta sin miedo a lo que dirían después. A la mañana siguiente, salí al jardín por primera vez en semanas. Regué las macetas, moví las piedras, quité la maleza. Me ensucié las manos sin culpa. Me di cuenta de que no recordaba cuándo fue la última vez que cuidé de algo mío, solo por el gusto de hacerlo. Mientras acomodaba la tierra alrededor del limonero, una idea empezó a germinar. Si ya había sido capaz de enfrentar lo que me hicieron sin derrumbarme, también podía tomar el siguiente paso, proteger lo que aún me pertenecía. Ya no solo desde el enojo, sino desde el amor propio. Fui al estudio. Tomé el testamento guardado en el archivero desde 2018. Lo leí completo, palabra por palabra. Ahí estaban sus nombres, como beneficiarios de todo lo que construí con años de trabajo. La casa, el fondo de retiro, mis ahorros, incluso un pequeño terreno que nunca mencioné a nadie. Sentí un pequeño nudo en el estómago. No de culpa, de claridad. Era hora de hacer ajustes, de dejar de heredar a quienes nunca supieron cuidar lo que ya tenían. Hice una cita con la notaria. No fue dramático. Llamé, pregunté por disponibilidad y confirmé mi nombre. La secretaria me reconoció. Claro, señora Hernández. Usted vino hace años con su esposo. Me quedé en silencio. Sí, con Miguel. Él era todo lo contrario a lo que ahora veía en nuestros hijos, discreto, respetuoso, cuidadoso con cada centavo. Me pregunté qué pensaría él si estuviera viendo esto desde donde esté. Tal vez se sentiría triste, o tal vez orgulloso, al ver que su viuda no se dejó pisotear. 2 días después, llegué a la notaría con la carpeta bajo el brazo. Llevaba puesta la blusa blanca que Miguel siempre decía que me hacía ver imponente. Me recibió la nueva titular del despacho, una mujer joven, atenta, de voz pausada. Le entregué los documentos. Quiero actualizar mi testamento, dije. Algunas cosas han cambiado. Asintió sin preguntar. Supe de inmediato que había visto muchos casos como el mío. Nos sentamos frente a frente. Empecé a dictar con calma, retirar como beneficiarios a Ricardo Hernández y Laura Valdés. Silencio. Asignar la propiedad a Clara Méndez. Sí, mi vecina. Y el terreno también. Levantó la vista, sorprendida, pero no dijo nada. Luego añadí, los fondos restantes quiero que se dividan entre el Centro de Mujeres Independientes de Guadalajara y la Biblioteca de la Colonia. Que sirvan para algo real. Me escuché decirlo y me sentí ligera, como si con cada palabra firmara no un papel, sino una nueva forma de vivir. Esa misma tarde, al llegar a casa, preparé una canasta con fruta fresca, unos bizcochitos y un ramito de flores blancas. Toqué la puerta de Clara. Su hija, con su voz alegre, fue quien abrió. «Vecina», gritó, abrazándome por las piernas. Clara apareció detrás, secándose las manos. «¿Todo bien, Luz?» Asentí. Le entregué la canasta. «Gracias por estar. No sabes mucho que ha significado para mí tu presencia estos días». Clara me abrazó sin decir nada, y fue el primer abrazo sincero que recibí en semanas. Esa noche, por primera vez, no necesité revisar ningún estado de cuenta. No revisé el celular. No esperé llamadas. Solo me acosté con las sábanas limpias y la mente tranquila. Me desperté a media madrugada, no por una pesadilla, sino por el silencio. Pero esta vez, ese silencio no dolía. Era mío. Y por fin, me estaba cuidando. No esperaba que la factura que envié causara un terremoto, pero lo hizo. No en mi casa, sino en la de ellos. 3 días después de que actualicé mi testamento y entregué copias notariales, recibí la primera señal, una publicación de Laura en redes.
Una foto de sus hijos abrazándola en la cocina, con un texto que decía, nada como la verdadera familia para recordarte tu valor. Me reí sola, no por burla. Era una risa amarga, de esas que no hacen ruido, pero te dicen, ya entendieron. No respondí, ni siquiera le di me gusta. Porque ese mensaje no era para sus seguidores, era para mí, un intento de control suave, envuelto en afecto falso. Esa misma tarde, llegó una carta a mi buzón, sin remitente, un sobre blanco doblado a mano. Dentro, una hoja con la letra de Ricardo. Mamá, lo que hiciste fue muy fuerte. No sabemos cómo reparar esto. Laura llora todos los días. Los niños preguntan por ti. Nos duele mucho. Leí cada palabra con el mismo cuidado con el que años atrás leía sus tareas escolares. No había disculpa. No había responsabilidad. Solo culpa proyectada. Dolor selectivo. Esa habilidad para girar la historia, como si la víctima hubiera sido agresora. Me quedé viendo el papel varios minutos. Luego lo doblé de nuevo y lo metí en la carpeta Manila. Todo lo que venga de ahora en adelante también será documentado. Al día siguiente, me llegó un mensaje de voz. Era de Julia, una excompañera del club de lectura, de esas que nunca se meten en nada. Su tono era cuidadoso, casi temeroso. Luz, vi una publicación que me dejó pensando. ¿Estás bien? No es que quiera meterme, pero si necesitas hablar, estoy aquí. Le agradecí. Le dije que sí, que estaba bien. Mejor que en años. Solo estoy haciendo espacio en mi vida para lo que sí me hace bien. La frase la sorprendió. Guardó silencio unos segundos antes de decir, qué valiente eres. Yo no podría. Pero la verdad es que sí se puede. Solo que nadie te enseña a elegirte después de los 60. Esa noche, decidí publicar algo yo también. Nada dramático. Solo una frase, sin nombres, sin detalles. Escribí. A veces, la factura no se cobra en dinero. Se cobra en dignidad. Y ya fue entregada. Clic publicar. En menos de una hora, llegaron los mensajes. De Clara, de vecinas, de antiguas amigas, incluso de mujeres que apenas conocía. Todas decían lo mismo, con palabras distintas, te veo. Te entiendo. Te creo. Era la primera vez en mucho tiempo que me sentí sostenida por algo que no era obligación ni parentesco. Y eso no tiene precio. Pero no todos los mensajes fueron así. Uno de los más largos vino de la madre de Laura. Nunca fuimos cercanas. Apenas nos veíamos en los cumpleaños. Su tono era seco, directo. Luz, no me sorprende lo que pasó. Se lo advertí una vez, pero no me escuchó. Tú hiciste lo correcto. Yo, en tu lugar, habría hecho peor. Leí el mensaje 3 veces. Lo guardé. No respondí. No hacía falta. A veces, las verdades más duras vienen de quien menos esperas. Unos días después, Clara me invitó a acompañarlas al parque. Ella, su hija y yo. Llevé unos sándwiches y una manta. Nos sentamos bajo un árbol, mientras la niña corría con una cometa. El sol estaba alto, pero el viento fresco. Hablamos de cosas simples, flores, recetas, libros, y por primera vez en mucho tiempo, no sentí que tenía que explicar mi silencio, ni justificar mis decisiones. Era suficiente con estar ahí. Cuando regresé a casa, encontré un paquete en la puerta. No tenía remitente, pero el lazo era del color que a Laura le gustaba usar cuando envolvía regalos navideños. Lo abrí. Era una foto enmarcada de mis nietos, junto con una nota que decía: te extrañamos, abuela. Perdón por todo. Sentí un nudo en la garganta, no por la foto, sino por quien no la firmó. No eran ellos los que debían pedir perdón. Eran los adultos detrás, los que eligieron mentir, los que pensaron que mi cariño venía sin condiciones. Guardé la foto en la repisa, al lado de una vela blanca. No era un altar, era un recordatorio, de lo que di, de lo que perdí, y de lo que decidí no permitir más. Porque el amor de una madre no es infinito cuando deja de ser recíproco. Es fuerte, sí, pero no eterno. No cuando es usado como moneda. Esa noche dormí con la puerta cerrada, el celular en silencio y la carpeta Manila bajo llave. Ya no necesitaba pruebas, solo paz. Pensaron que el golpe más fuerte había sido la factura, pero no.
Lo que más les dolió fue que ya no contesté, que no intenté explicar, ni dar espacio para que vinieran a justificarse, que no abrí la puerta, ni el corazón, que por primera vez ellos no tuvieron acceso a mí. Me di cuenta de eso cuando, una semana después de la foto de los niños, llegó Ricardo en persona. No avisó, no tocó, solo esperó en la banqueta, como si supiera que ya no tenía permiso para entrar. Lo vi desde la ventana. No me escondí. Bajé las escaleras con calma, abrí la puerta y me paré en el marco. No dije nada, solo lo miré. Mamá, empezó, con esa voz que solía usar cuando quería que yo resolviera algo. No vengo a pelear. Solo quería que me escucharas. Asentí con la cabeza. No lo invité a pasar. Y él lo entendió. Se quedó ahí, con las manos en los bolsillos, mirando el suelo. Sé que lo arruinamos. Sé que abusamos de ti. Pero no lo hicimos con maldad. Solo, las cosas se fueron dando, y tú siempre ayudabas, siempre estabas. Lo miré directo. Y eso te daba derecho a tomar sin pedir. Levantó la vista. Por primera vez, sin respuestas. No, no me daba derecho. Y lo sé. Su voz se quebró un poco. Te fallamos. Esa frase me golpeó suave, como una hoja cayendo. Porque por años quise escuchar eso. No una excusa. No una broma. Solo una verdad. Y ahí estaba. Al fin. Laura no sabe cómo enfrentar esto, dijo después. Está avergonzada, pero también dolida. Cree que esto es un castigo. Suspiré. No lo es. Es consecuencia. Lo que se hace, se paga. A veces con dinero. A veces con distancia. Ricardo asintió, tragando saliva. Ya no hay vuelta atrás. Me quedé en silencio unos segundos. No lo sé. Lo que sé es que así como ustedes eligieron actuar sin pensar en mí, ahora yo elijo pensar en mí sin ustedes. Nos quedamos así, mirándonos, como dos personas que alguna vez se amaron con claridad, y ahora se veían desde una niebla espesa. Me dolía, no lo niego, pero ya no me destruía. Y eso era nuevo. Esa noche, decidí que era momento de cerrar el último pendiente. Fui al archivero y saqué un sobre que tenía guardado desde hacía años, mi carta de renuncia anticipada al Club de Ahorro Familiar, un fondo que yo misma había creado, donde cada mes ponía una parte de mi pensión por si alguien lo necesitaba. Nunca me lo reembolsaron. Nunca lo valoraron. Ese sobre estaba lleno de recibos, notas de depósitos, transferencias. Todo a nombre de mis hijos. Todo con amor. Todo sin retorno. Lo miré por última vez y lo metí en la trituradora. No para olvidar, sino para liberar. El sonido del papel triturado me pareció simbólico, como si cada pedazo fuera un hilo roto que yo ya no tenía que remendar. Cerré la tapa, limpié el escritorio y respiré hondo. Al día siguiente, fui al mercado temprano. Compré flores, pan recién horneado y unas semillas para el jardín. Caminé tranquila entre la gente. Algunos me saludaban con una sonrisa, otros con una mirada que decía más de lo que creían. Porque cuando una mujer mayor decide poner límites, siempre hay quien se incomoda. Pero también hay quienes admiran en silencio. Y eso fue lo que sentí cuando una mujer que no conocía se me acercó y dijo, gracias, por decir lo que muchas no nos atrevemos. No supe qué responder. Solo le sonreí, y entendí que lo que viví no era solo mío. Era de muchas. Era una historia repetida en 1000 casas, con 1000 nombres distintos. Y tal vez, solo tal vez, al contarla, estaba dándole voz a las que aún callaban. Al volver a casa, encontré una nota bajo la puerta. Era de Laura. No espero que me perdones, pero quiero que sepas que te veo. Por fin, te veo. Esa frase me hizo cerrar los ojos. No lloré, pero algo se aflojó dentro. Tal vez era enojo, tal vez tristeza, o tal vez era la sensación de que el ciclo estaba terminando. Puse la nota en la repisa, junto a la foto de mis nietos, y me prometí algo, no volver a invertir mi energía donde no hay reciprocidad, no dejar mi corazón en manos que no saben sostenerlo, no regalarme entera esperando migajas de afecto. Esa noche me senté en el jardín, bajo una luna blanca y limpia. Clara vino con su hija y compartimos una taza de chocolate caliente. No hablamos de lo ocurrido. No hacía falta. A veces, el silencio compartido también cura.
La niña dibujó en una libreta unas flores, un sol y 3 figuras tomadas de la mano. Cuando me la mostró, sonreí. ¿Quiénes son?, pregunté. Ella respondió sin dudar: mi mamá, tú y yo. No todo final se anuncia con portazos ni lágrimas. A veces, lo que marca el final es el silencio, cuando por fin ya no duele. Y esa fue mi señal. Me desperté un martes, con el cielo nublado, el canto de los pájaros lejano y el corazón tranquilo. No había notificaciones de mensajes. No había cartas nuevas bajo la puerta. Solo la calma suave de saber que el mundo no se acaba cuando uno pone límites. Se reordena. Y en ese reordenamiento, uno puede elegir con quién sí y con quién ya no. Me preparé un café con canela, como me gustaba hacerlo antes de que la rutina me llevara a vivir deprisa. Mientras se infusionaba el aroma, revisé mentalmente todo lo que había hecho en las últimas semanas, bloqueé la tarjeta, reuní pruebas, hablé con abogados, actualicé mi testamento, entregué cuentas, cerré puertas. No para castigar, para cerrar capítulos. Todo estaba en orden. Solo faltaba una cosa. Fui a la repisa, tomé la foto de los niños y la nota de Laura. Las metí en un sobre de papel craft y escribí en la portada: gracias por los recuerdos. No más. Bajé al buzón, lo deposité con cuidado y sentí como algo dentro de mí se aflojaba. No era rabia, era limpieza emocional, de esas que no hacen ruido, pero te transforman. Más tarde, decidí ir a la biblioteca de la colonia. No iba desde antes de la pandemia. Al llegar, la bibliotecaria me reconoció. Doña Luz, qué gusto verla por aquí. Le pregunté si aún aceptaban donaciones para los programas de lectura infantil. Sonrió. Siempre. Todo suma. Le entregué un sobre con una pequeña contribución a nombre de Miguel, mi esposo. No necesitaba reconocimiento. Solo quería cerrar ese ciclo con dignidad. Porque lo que yo di no fue deuda. Fue elección. Pero también era momento de elegir dar a quienes sí saben recibir. Esa tarde, Clara y su hija vinieron a casa con pan calientito y una caja de crayones nuevos. Para tu mesa, dijo la niña, mientras los acomodaba junto al florero. La casa se sentía diferente, no más vacía, más bien seleccionada, llena solo de quienes sí cuidan, de quienes no piden sin mirar, de quienes no esperan todo sin ofrecer nada. Me senté en la sala con ellas, mientras la niña dibujaba un árbol enorme y nosotras hablábamos de cosas simples, plantas, recetas, el calor que ya empezaba a apretar. Cuando se fueron, tomé una hoja nueva y escribí una última entrada en la carpeta Manila, final. Y debajo, ya no necesito comprobar nada, ya no necesito defenderme, ya no necesito volver a abrir esto. Cerré la carpeta, la envolví en una tela azul, la guardé en una caja y la subí al armario más alto, donde solo con escalera puedo alcanzarla. No porque pensara volver a ella, sino porque hay batallas que una gana y luego deja atrás. Esa noche, la llamada llegó. Era de Ricardo. No contesté. Me dejó un mensaje. Su voz sonaba distinta. Ni rota, ni enojada. Solo cansada. Mamá, sé que ya no me toca pedir nada. Pero solo quería decirte que, aunque lo entendí tarde, entiendo. Gracias por todo. No sé si podamos volver a lo de antes. Pero si algún día decides hablarnos, aquí estaré. Escuché el mensaje solo una vez. No lo borré, pero tampoco lo respondí, porque a veces lo más valiente no es seguir, es detenerse. Me preparé un té de manzanilla, me envolví en una manta y salí al jardín. El aire era suave, el limonero tenía nuevos brotes. Respiré hondo, recordé todas las versiones de mí que fui. En estos años, la mamá que cubre, la suegra que calla, la mujer que cede, la abuela que espera. Y me sentí orgullosa de cada una, pero lista para ser otra. Una que se elige, una que ya no teme decir, no, esto no más. Miré el cielo y pensé en todas las mujeres como yo que siguen creyendo que darlo todo es lo correcto, que si se callan, serán queridas, que si ceden, serán valoradas. A ellas les diría, no es egoísmo cuidarte, es justicia, y aunque cueste, llega un día en que ya no necesitas que te den la razón, porque la tienes dentro, firme, silenciosa, pero tuya. Apagué la luz del jardín, entré a casa y cerré con llave. No por miedo,
por decisión. En la mesa quedaba un dibujo de la niña, 3 figuras tomadas de la mano bajo un árbol enorme, con un sol sonriendo en una esquina. Y esta vez no sentí pérdida. Sentí pertenencia.